Capítulo 38. Imposibilitada para seguir caminando hasta Moonlight Cove como había planeado, Chrissy se retiró de Holywell Road, volviendo sobre sus pasos, moviéndose con cautela de árbol en árbol, intentando no hacer ningún ruido que pudiera llegar a los centinelas apostados en el cruce. Al cabo de unos 200 metros, cuando los hombres ya no podían verla ni oírla, avanzó con mayor decisión. Llegó a una de las casas situadas cerca de la carretera comarcal. El rancho, de una sola planta, estaba separado de la carretera por un amplio césped, rodeado de pinos y abetos, apenas visible ahora que la luna se desvanecía. No se veía ninguna luz dentro ni fuera, y todo estaba en silencio. Necesitaba tiempo para pensar y quería salir de la noche fría y húmeda. Confiando en que no hubiera perros en la casa, corrió hacia el garaje evitando el camino de gravilla para no hacer ruido, tal y como esperaba. Aparte de la gran puerta central por la que entraban y salían los coches, había una entrada lateral. Estaba abierta. Entró en el garaje y cerró la puerta a sus espaldas. Chrissy Foster, agente secreto, se infiltró en el edificio del enemigo utilizando con inteligencia un acceso secundario. Pensó. Los rayos indirectos de la luna entraban por las rendijas de la puerta y las dos altas y estrechas ventanas de la pared oeste, pero resultaban insuficientes para iluminar nada. Solo vislumbraba algunas curvas metálicas y de cristal, lo bastante para suponer que había dos coches. Se encaminó hacia el vehículo más cercano con la precaución de un ciego, con las manos por delante, temerosa de tropezar con algo. El coche estaba abierto. Se puso al volante, dejando la puerta abierta para mantener encendida la luz interior. Suponía que un destello de la luz sería visible para las ventanas del garaje y si alguien de la casa despertaba y miraba al exterior, pero tenía que arriesgarse. Abrió la guantera, rebuscó en los bolsillos de las puertas, debajo de los asientos, esperando encontrar algo para comer, ya que la mayoría de gente guardaba chocolate, bolsas de nueces o galletas o algo para masticar mientras conducía. Aunque había merendado mientras estaba cerrada en la despensa, no había comido nada desde hacía 10 horas. El estómago se quejaba. No esperaba encontrar un pastel de frutas ni un bocadillo de queso, pero sí algo mejor que un chicle y una pastilla de menta que, extraída de debajo del asiento, estaba sucia de hilos y pelusa. Como si leyera el titular de un periódico, dijo: «Hambre en la tierra de la prosperidad. Una tragedia moderna. Niña hallada muerta en un garaje. Solo quería unos pocos cacahuetes», escribió con su propia sangre. En el otro coche encontró 2 tabletas de chocolate con almendras. «Gracias a Dios, tu amiga Chrissy te lo agradece». Devoró la primera tableta, pero paladeó la segunda, dejando que se disolviera en la lengua. Mientras comía, pensó en la manera de llegar a Moonlight Cove. Cuando terminó el chocolate, niña chocoadicta hallada muerta en un garaje por indigestión fatal. Había ideado un plan. Hacía mucho rato que había pasado su hora habitual de acostarse y estaba agotada por toda la actividad física realizada, por lo que solo quería quedarse en el coche con el estómago lleno de chocolate y almendras y dormir un par de horas antes de poner su plan en acción. Bostezó y se tendió en el asiento. Le dolía todo el cuerpo y le pesaba tanto los párpados como si fueran de plomo. La imagen de su propio cadáver que le pasó por la cabeza era tan inquietante que salió del coche y cerró la puerta. Si se quedaba dormida dentro del coche, lo más probable era que no se despertara hasta que alguien la encontrara por la mañana. Quizá los propietarios de los coches fueran convertidos, como sus padres, en cuyo caso estaría perdida. Una vez fuera, temblando por la caricia del viento, volvió a la carretera del condado y empezó a andar en dirección al norte.
Dejó atrás otras 2 casas a oscuras y silenciosas, otro trecho del bosque y llegó a una 4ª casa, otro rancho de una planta con techo de piedra y paredes de secoya. Conocía a la gente que vivía allí, los Eulain. El señor Eulain y la señora Eulain eran la encargada de la cafetería de la escuela. El señor Eulain era el jardinero, con muchos encargos en Moonlight Cove. Cada mañana, muy temprano, el señor Eulain se dirigía al pueblo en su camioneta blanca, en cuyo interior llegaban máquinas cortacésped, rastrillos, palas, sacos de abono y fertilizantes y otros utensilios de jardinería. Pocos estudiantes habían llegado a la escuela como la señora Eulain, ya trajinada en la cocina. Chrissy pensó que podía esconderse en la camioneta entre los sacos y herramientas de jardinería. Vio el vehículo en el garaje y se dio cuenta de que estaba abierto. Al fin y al cabo, aquello era el campo, donde las personas se fiaban unas de otras, lo cual estaba muy bien, aunque facilitaba la tarea de los invasores extraterrestres. La única ventana era angosta y estaba situada en una pared que no podía verse desde la casa, así que Chrissy, al entrar, encendió la luz, subió a la camioneta y se instaló entre las herramientas que ocupaban las 2/3 partes. Contra la pared en la cabina, flanqueaba por los sacos de abono, herbicidas y tierra. Había una pila de casi 1 metro de sacos de arpillera doblados, que el señor Eulain utilizaba para preservar de la humedad diversas tijeras de podar. Podía destinar unos sacos de arpillera a colchón, otros a manta y dormir hasta la mañana, escondida entre los sacos de abono hasta llegar a Moonlight Cove. Saltó del vehículo, apagó la luz del garaje y volvió a subir. Se organizó un nido entre la arpillera, que estaba algo raída. Después de años de uso, la impregnaba el olor de hierba recién cortada, lo cual al principio resultaba agradable, pero después empalagaba. Lo importante era que por primera vez en toda la noche se sentía calentita. Y mientras avanzaba la noche, pensaba ella, Chrissy disfrazó su olor corporal con el aroma de la hierba, despistando a sus perseguidores, tal vez licántropos, cuyo sentido del olfato era casi tan fino como el de los sabuesos. Capítulo 39. Sam se refugió por el momento en el patio de recreo de la escuela elemental Thomas Jefferson, de Palomino Street, al sur de la localidad. Estaba sentado en uno de los columpios, sujetando las cadenas con ambas manos y balanceándose un poco, mientras consideraba sus alternativas. No podía salir de Moonlight Cove en coche. Su vehículo de cualquier estaba en el motel donde le esperaban para echarle el guante. Podía robar uno, pero recordó la conversación por ordenador cuando Loma Watkins había ordenado a Danbury que estableciera controles en Ocean Avenue entre el pueblo y la autopista. Habrían cortado todas las salidas. Si iba a pie, escogiendo calles frecuentadas hasta los límites del pueblo y luego atravesaba los bosques y campos hasta la autopista, Watkins había dado orden de rodear todos los accesos para interceptar a la niña Foster. Pese a que confiaba en su capacidad e instinto de supervivencia, no tenía experiencia en evasión y a campo abierto desde la guerra, 20 años atrás. En el caso de que hubiera hombres apostados en los alrededores de la localidad, esperando capturar a la niña, lo más probable era que él se diera de narices con uno de los centinelas. Aunque de buena gana se hubiera arriesgado a que le cazaran, no debía caer en sus garras hasta haber telefoneado al departamento para informar y pedir refuerzos de emergencia. Si se convertía en una estadística de aquella capital mundial de muertes accidentales, el departamento enviaría a otros agentes en su lugar y estos descubrirían la verdad, quizá demasiado tarde.
Mientras se columpiaba entre la neblina, pensó en la lista que había visto en el VDT. Toda la población quedaría convertida en el plazo de 23 horas. Pese a no tener la menor idea de lo que significaba la palabra, no le gustaba, y tenía la convicción de que una vez aquellas previsiones se hubieran realizado y todo el pueblo estuviera convertido. Descubrir la verdad de Moonlight Cove no sería más fácil que armar el cubo de Rubik. Muy bien, lo primero que había que hacer era encontrar un teléfono y llamar al departamento. Los aparatos de Moonlight Cove estaban intervenidos, pero no le importaba si la llamada quedaba registrada en ordenador o incluso grabada palabra por palabra. Solo necesitaba entre 30 segundos y un minuto de comunicación con la oficina y los refuerzos se pondrían en camino. Después era cuestión de moverse, entretener a los policías durante un par de horas hasta que llegaran los agentes. No podía entrar en una casa y solicitar el uso del teléfono, ya que no sabía en quién podía confiar. Morrie Einstein había dicho que después de un par de días en el pueblo, uno tenía la sensación de ser vigilado y que se presentía la gran presencia del Gran Hermano por todas partes. Sam había llegado a la conclusión en solo unas pocas horas e iba a camino de un estado de tensión y sospecha constante, no experimentando desde sus días en la jungla, 20 años atrás. Una cabina, pero no la de la gasolinera Shell que había utilizado antes. Un hombre buscando sería loco si volvía al lugar que sabía estaba interceptado. Por sus paseos recordaba un par de cabinas. Se levantó del columpio, hundió las manos en los bolsillos de la chaqueta, encogió los hombros contra el viento helado y atravesó el patio del colegio en dirección a la calle cercana. Le vino a la cabeza la niña Foster, de la que hablaban Shattuck y Watkins. ¿Quién era? ¿Qué había visto? Sospechaba que era una clave para comprender el misterio. Lo que hubiera presenciado podría explicar lo que ellos definían como conversión. Capítulo 40. Las paredes estaban manchadas de sangre, cieno rojo, parecido al de las montañas cercanas, resbalaba en hilillos sobre la pintura amarilla. En el primer piso del Cobb Lodge, Lomax Watkins se sentía asqueado por la carnicería, pero también algo excitado. El cadáver del hombre estaba tendido al lado de la cama en desorden, horriblemente desgarrado. En peores condiciones se encontraba el de la mujer, fuera de la habitación, en el vestíbulo, un amasijo sanguinolento sobre la alfombra anaranjada. El aire apestaba a sangre, bilis, heces, orina, una mezcla de olores con la que Loman se había familiarizado conforme las víctimas de los regresivos eran más numerosas. Esta vez, no obstante, como nunca antes, percibía una fragancia atrayente entre aquellos efluvios. Aspiró profundamente bocanadas, no muy seguro de que aquella horrible pestilencia pudiera tener algo de agradable. Pero era incapaz de negar o de resistir su atracción, al igual que un sabueso era incapaz de ignorar el rastro de un zorro. Aunque no podía soportar la tentadora fragancia, estaba asustado por su respuesta y la sangre en sus venas pareció helarse cuando se identificó su placer por los hedores biológicos. Barry Skolnick, el oficial que Loman había enviado a Cobb Lodge para detener a Samuel Booker y que se había encontrado con aquella escena desoladora en lugar de dar con el agente del FBI, estaba en una esquina al lado de la ventana contemplando el cadáver del hombre. Hacía más de media hora que estaba en el motel, tiempo suficiente para empezar a mirar a las víctimas con el distanciamiento que la policía tenía que practicar, como si los cadáveres no fueran más que una parte del mobiliario. Sin embargo, Skolnick no podía apartar la mirada del cadáver destripado, los riachuelos de sangre y las paredes salpicadas. Estaba
electrizado por la horrenda masacre. Abominamos de los regresivos y de lo que hacen, pensó, pero de alguna forma enfermiza también les envidiamos por su libertad total. Algo en su interior, y estaba casi convencido de que, de hecho, dentro de toda la nueva gente clamaba por llegar a la regresión, como en el hogar de los Foster. Loman sintió la necesidad de utilizar su recién hallado control físico para elevarse, como era la intención de Shattuck, sino para alcanzar el estado salvaje. Ansiaba descender al nivel de inconsciencia en que el pensamiento del propósito y significado de la vida no le inquietara, en que el reto intelectual no existiera, en que fuera un ser cuya existencia estuviera definida casi enteramente por sensaciones, en que cada decisión se hiciera solo en función del placer, una condición ajena a los pensamientos complejos. ¡Oh cielos! Quedar liberado del peso de la civilización y la inteligencia superior. Sonic emitió un sonido gutural. Loman apartó la vista del cadáver. En los ojos de Sonic se encendió una llama. «¿Estoy tan pálido como él?», se preguntó Loman. «Con tales ojeras». Durante un momento, Skolnick se encontró con la mirada de su jefe y luego la desvió, como si hubiera cogido en falta. El corazón de Loman se aceleraba. Skolnick miró por la ventana el mar oscuro. Las manos con los puños cerrados se apretaban contra sus caderas. Loman empezó a temblar. El olor a caza, a muerte. Se alejó del cadáver y salió de la habitación al vestíbulo, donde la mujer muerta, medio desnuda, sin ojos, se desmembraba. No era ningún consuelo. Bob Trott, uno de los nuevos oficiales incorporados la semana anterior para ampliar el cuerpo a 12 hombres, estaba inclinado sobre los maltrechos cadáveres. Era un hombretón, 10 centímetros más alto y con 15 kilos más de peso que Loman, con facciones duras. Contemplaba los cuerpos con una ligera sonrisa. Encendido, mientras su visión empezaba a desdibujarse y sus ojos brillaban. Loman dijo con firmeza: «Trott, venga conmigo». Avanzó por el pasillo hasta la otra habitación en la que habían irrumpido. Con evidente desgana, Trott le siguió. Cuando Loman llegó a la puerta hecha pedazos, a Paul Amberley, otro de los hombres, apareció en el rellano de la escalera norte. Regresaba de la recepción donde Loman le había enviado para que comprobara el registro. La pareja de la habitación 24 se llamaba James, Sarah y Charles, informó Amberley. Tenía 25 años, era delgado, pero fuerte e inteligente. Quizá por su cara afilada y los ojos hundidos, a Loman le recordaba a un zorro. Eran de Portland. Y aquí, en la 36, Tessa Luckland, de San Diego. Loman parpadeó. ¿Luckland? Amberley detecleó el apellido. ¿Cuándo se registró? Anoche. La viuda del pastor Janice Capsham, dijo Loman. Su apellido de soltera era Luckland. Tuve que hablar por teléfono con su madre y vivía en San Diego. Una mujer persistente. Me hizo 1000 preguntas. Me costó bastante obtener el permiso para la incineración. Me dijo que su otra hija estaba en el extranjero, en algún lugar remoto difícil de contactar, pero que vendría al cabo de un mes, para vaciar la casa y poner en orden los asuntos de la señora Capsham. Así que supongo que es ella. Loman les hizo entrar en la habitación de Tessa, 2 puertas más abajo de la número 40, que era la que ocupaba Sam Booker. El viento soplaba a través de la ventana abierta. El suelo estaba cubierto de muebles rotos, ropa de cama desgarrada y cristales del televisor destrozado, pero no había rastro de sangre. Ya antes habían registrado la habitación en busca de un cadáver, sin encontrarlo, y la ventana abierta indicaba que su ocupante había escapado antes de que los regresivos derribaran la puerta. Booker estaba aquí,
dijo Loman, y tenemos que dar por supuesto que vio a los regresivos o escuchó la matanza. Sabe que aquí hay algo extraño. No comprende de qué se trata, pero sabe lo suficiente. Demasiado. Puede apostar a que está perdiendo el culo para ponerse en contacto con el maldito departamento, aseguró Trot. Loman asintió. Y ahora tenemos a esa tal Lugland y seguro que piensa que su hermana no se suicidó y que la mataron los mismos que asesinaron a la pareja de Portland. Lo más lógico, intervino Amberly, es que acuda a nosotros, a la policía. Caerá en nuestras manos. Puede ser, contestó Loman, no muy convencido. Empezó a rebuscar entre los escombros. Ayudadme a encontrar su bolso. Con ellos, a punto de derribar la puerta, se habrá alargado por la ventana sin detenerse a coger el bolso. Trot lo encontró escondido entre la cama y una de las mesillas de noche. Loman vació su contenido sobre el colchón, revolvió el billetero y repasó las tarjetas de crédito y las fotografías hasta que encontró el permiso de conducir. Según los datos del carnet, medía 1,60, pesaba 53 kilos, era rubia y de ojos azules. Loman mostró a Trot y a Amberly el carnet de identidad para que vieran la fotografía. No está nada mal, comentó Amberly. Ya me gustaría hincarle el diente, añadió Trot. Las palabras de sus oficiales provocaron a Loman un escalofrío. No pudo evitar preguntarse si Trot utilizaba la expresión hincarle el diente como un eufemismo o si reflejaba el deseo subconsciente de morder a la chica como los regresivos habían hecho con la pareja de Portland. Ahora sabemos qué aspecto tiene, dijo Loman. Eso ayuda. Los rasgos duros de Trot eran inadecuados para la expresión de emociones sutiles como el afecto y la amabilidad, pero encajaban a la perfección con el apetito animal y la necesidad de violencia que albergaba en su interior. ¿Quiere que la capturemos? Sí. En realidad no sabe nada, pero por otra parte sabe demasiado. Sabe que asesinaron a la pareja de la otra habitación y es posible que haya visto a un regresivo. Quizá los regresivos la hayan seguido cuando ha saltado por la ventana y la hayan alcanzado, sugirió Amberly. Es posible que encontremos su cadáver por alguna parte. Puede ser, contestó Loman, pero si no es así, tenemos que dar con ella. ¿Has llamado a Callan? Sí, contestó Amberly. Hay que limpiar este lugar, ordenó Loman. Tenemos que guardar las apariencias hasta medianoche, hasta que todo el pueblo haya pasado por el cambio. Luego, cuando Moonlight Cove esté a salvo, podremos concentrarnos en buscar a los regresivos y eliminarles. Trot y Amberly miraron a los ojos a Loman y luego se miraron entre sí. En el intercambio de miradas, Loman observó el macabro conocimiento de que todos eran regresivos en potencia, de que también ellos sentían la llamada de la selva. Era un convencimiento del que ninguno de ellos se atrevía a hablar, ya que significaría admitir que el proyecto Monaghan era un fracaso y que todos ellos estaban condenados. Capítulo 41. Mike Pacer escuchó la señal y le costó mucho trabajo marcar el número, ya que los botones eran demasiado pequeños y poco espaciados para sus pezuñas. De pronto comprendió que no podía llamar a Shattuck. No se atrevía a telefonear a Shattuck, aunque hacía más de 20 años que se conocían, desde sus días en Stanford. No podía llamar a Shattuck, aunque él le hubiera convertido en lo que era, porque Shattuck le consideraría ahora un proscrito, un regresivo, y le encerraría en un laboratorio. Le trataría con toda la ternura de quien realiza una disección de su cobaya o le destruiría debido a la amenaza que suponía para la conversión de Moonlight Cove. Pacer se enfureció debido a la frustración, arrancó el hilo telefónico y lo lanzó contra el espejo del armario, que saltó en 1000 pedazos. Su repentina conciencia de Shattuck como enemigo poderoso y no como amigo y mentor era el único pensamiento claro y racional que tenía desde hacía horas. Su miedo era una trampilla que se abría a sus pies y le enviaba a la oscuridad del instinto primitivo
que había desencadenado el placer por la caza nocturna. Paseó arriba y abajo de la casa, algunas veces enloqueció, otras contra la cabeza gacha, sin saber por qué iba pasando de la excitación a la depresión y finalmente a la rabia contenida, provocadas más por el instinto que por el intelecto. Orinó en una esquina del saloncito, olisqueó el líquido amarillento y luego entró en la cocina en busca de más comida. De vez en cuando su mente se aclaraba y trataba de ordenar a su cuerpo que recuperara su forma humana, pero cuando los tejidos no respondían, volvía a caer en la oscuridad de la mentalidad animal. Varias veces había tenido la conciencia suficiente como para darse cuenta de que la ironía de encontrarse reducido al salvajismo por un proceso, el cambio, destinado a elevarse al estado de un superhombre, pero aquella línea de pensamiento era demasiado débil para mantenerla y una nueva caída de la mente animal era bien recibida. Una y otra vez, tanto en las garras de la conciencia primitiva como cuando las nubes de su mente se disipaban. Recordaba al niño Eddie Baldowski y se estremecía viendo la sangre, la rica sangre, sangre fresca, humeando en el aire frío de la noche.